Hola amigos, bienvenidos al canal de la Cepa al Vino, el canal que despierta tus sentidos. Y no sé si ustedes han escuchado que algunas personas dicen que los vinos entre más viejos son mejores. Pues no, desafortunadamente no todos los vinos evolucionan igual y muchos de ellos no son para guardarse durante mucho tiempo. Así que si te interesa este tema, comenzamos. Pues sí, amigos, es importante saber que los vinos son seres vivos que nacen, evolucionan y mueren, como cualquier ser vivo. Así que tenemos que saber cuáles son las pautas importantes para conocer qué vinos podemos conservar durante más tiempo y qué vinos hay que beberlos pronto para no tener experiencias desagradables como esta. Lo primero es saber cuándo nacen los vinos. Los vinos nacen cuando son cosechadas las uvas. Esa es su época de nacimiento, la añada, vintage o la etiqueta normalmente tiene una fecha, tiene un año. Ese es el año de nacimiento del vino. No todos los tienen, por ejemplo los vinos espumosos o el champán no siempre tienen una añada. La mayoría de las veces no dice qué año fue elaborado, entonces por eso es importante considerar estos aspectos. Si tenemos la añada del vino, va a ser más fácil calcular cuánto tiempo lo podemos conservar, pero si no tenemos la añada es preferible comprarlos y beberlos. A menos que te vayas a dedicar a ser coleccionista de vinos, para lo que entonces necesitarás invertir no solamente mucho dinero, porque normalmente los vinos que son de larga guarda son costosos. También tendrás que invertir mucho tiempo y mucha lectura para saber cuáles son los mejores vinos para conservar. Así que si no te vas a dedicar a ser coleccionista, lo que te recomiendo es que compres vinos para consumirlos pronto. Y si por ejemplo dices, voy a comprar el vino para los 15 años de mi hija que acaba de nacer, mejor no lo hagas. Va a ser muy difícil que un vino viva 15 años y normalmente no va a evolucionar tan bonito como tu hija, así que mejor no hagas ese tipo de cosas. Va a ser un fracaso, a menos que inviertas muchísimo y que tengas la garantía de que ese es un vino que puede vivir durante largo tiempo. No es una buena inversión. Mejor invierte en otra cosa que vaya a ser un mejor recuerdo. Pero ¿cuáles son las pautas más importantes para saber qué vinos viven mejor y qué vivos no? Pues el estilo de vino, el tipo de vino, porque el vino necesita estructura para vivir. Necesita alcohol, acidez, azúcar o taninos. Todos estos componentes que están dentro del vino, dentro de muchos más, son los que le van a ayudar a hacer un vino más longevo o menos longevo. Los taninos son muy importantes para que el vino viva durante mucho tiempo. Por eso los vinos tintos normalmente son los vinos que evolucionan mucho mejor o que son para larga guarda, sobre todo los que son de reserva o gran reserva, que tienen un paso por barrica. Los vinos que no son para guarda o que son muy difíciles de que sean para guarda, por ejemplo, son el espumoso joven o el champán, los jereces, las manzanillas, los oportos blancos, los vinos rosados, los vinos blancos jóvenes. Cualquiera de esos vinos normalmente no se deben de beber después de un año. Así que si compras ese tipo de vinos, bébelos pronto o antes de que dé un año para que tengas un vino en su plenitud. De lo contrario, va a ser probable que empiece a decaer y ya no sean sus características óptimas para el consumo. Después tenemos que los vinos, por ejemplo, los vinos de blancos de crianza o vinos blancos con barrica o de estructura pueden vivir un poquito más, alrededor de 2 años, 3 años, dependiendo del vino. Esto es muy subjetivo y depende de muchas características, pero es como una cuestión muy general como para que te des una idea. Después los tintos jóvenes también pueden vivir como un blanco de añejamiento que puede ser unos 2 o 3 años. Si tienes un tinto de reserva o de gran reserva, podrá vivir más. Entre mejor sea la calidad del vino, entre mejor sea el vino, probablemente tenga un mayor lapso de tiempo de vida, o pueda evolucionar mucho mejor. Pero no siempre es garantía. Las añadas también son importantes. Añadas con buenas características, donde el vino se elaboró con las mejores condiciones, tanto del cultivo como en la elaboración y todo eso, pueden vivir más. Pero es muy difícil saber todo esto si no eres un gran conocedor. Entonces, pues digamos que un vino de reserva o un vino de gran reserva puede vivir hasta unos
10 años si es conservado adecuadamente. Ahí entramos al tema de la conservación del vino, porque no nada más necesitas que el vino tenga estructura, también necesitas guardarlo durante ese tiempo en buenas condiciones. Si no tiene las condiciones óptimas, muy probablemente muera antes de que sea su tiempo óptimo. Así que tienes que conservarlo con ciertas características. ¿Qué es importante para conservar un vino? La temperatura. Los cambios de temperatura en la conservación del vino son muy dañinos. Temperaturas elevadas, si vives en zona de mucho calor como yo que vivo en Los Cabos, el calor le hace mucho daño a los vinos. Entonces necesitas un lugar para conservarlo donde la temperatura, además de que sea fresca, sea constante. Porque si algo hay peor para un vino que el calor, es el cambio de temperatura. Que de repente haga mucho frío y de repente haga mucho calor, eso es lo que más le hace daño a un vino cuando lo estás guardando para mucho tiempo. Otro punto a considerar en la guarda de un vino es la luz. Los vinos, sobre todo los vinos de larga guarda, no les gusta la luz, les gusta estar a oscuritas. Por eso verán que normalmente las botellas de vino tinto o los vinos de larga guarda tienen botellas oscuras para evitar que tengan el contacto con la luz. Y por eso ven que las cavas normalmente son bastante oscuras para conservar el vino sin luz. La luz solar oxida los vinos y la luz, cualquier tipo de luz oxida los vinos así como nos oxida a nosotros. Así que la luz no es buena para la conservación de vinos. Vibraciones y ruidos tampoco son agradables. Las moléculas de los vinos son muy sensibles a todo este tipo de cosas y normalmente les gusta estar en paz, calladitos, calmados, sin luz, sin ruidos. Les gusta estar muy, muy aislados para conservarse durante mucho tiempo, estar dormiditos, como en tipo hibernación. Otra cosa muy importante en la conservación de vinos es cómo se guardan las botellas de vino. Las botellas de vino siempre deben de estar acostadas. ¿Por qué? Porque los vinos normalmente son conservados con tapones de corcho. Estos tapones de corcho, los corchos naturales, lo que tienen es que son permeables. Es decir, que si están humedecidos se expanden y cuando están secos se contraen. Si nosotros tenemos las botellas de vino que están tapadas con corcho, o sobre todo con corcho natural, y la tenemos acostada, ¿qué es lo que va a pasar? Que el vino va a mojar el corcho de un lado. Pero, ¿qué pasa si del otro lado, es decir, en la cava o en el lugar donde está guardado el vino, qué pasa si ahí no hay humedad? Si no tenemos humedad, lo que va a pasar es que el corcho se va a empezar a contraer de esa parte. Y eso lo podemos ver en los corchos, no sé si se alcanza a ver bien aquí, como el corcho está de forma cónica, no tiene una forma completamente cilíndrica, sino que está más contraído de esta parte que de esta parte. Eso nos habla de qué lado tuvo humedad y de qué lado no tuvo humedad, o dónde tuvo más humedad. Entre más expandido está el corcho, habla de que tuvo humedad, y donde está contraído quiere decir que no tuvo mucha humedad. Podrías decir, ¿y qué importa si el corcho está expandido o no está expandido? El vino evoluciona con el oxígeno. Entonces, si nosotros vemos un corcho, tenemos la botella parada y el corcho se empieza a contraer porque no tiene humedad ni afuera ni adentro, o solamente tiene humedad de uno de los lados, lo que va a pasar es que se va a empezar a contraer, y con el lapso del tiempo de muchos años va a empezar a entrar oxígeno, porque ya no va a estar completamente sellada la botella. Entonces, al entrar el oxígeno va a evolucionar el vino antes de tiempo. Todos estos aspectos son muy importantes a tomar en cuenta para la guarda del vino. Si tú, por ejemplo, encuentras un vino que te gusta mucho, que te agrada y que lo quieres seguir bebiendo durante largo tiempo, lo que tienes que considerar es que si es un vino de guarda y cómo lo vas a guardar. Entonces, por ejemplo, un vino de reserva, un vino de gran reserva, lo puedes guardar durante mucho tiempo, siempre y cuando lo hagas con las condiciones adecuadas o lo más adecuadas posibles. Te estoy hablando de guardas más allá de 5 años. Guardas de menos de 5 años, pues puede ser que el vino viva medianamente bien en cualquier condición, dependiendo del vino, dependiendo de las características y de la calidad del vino. Pero nuevamente, esto es muy subjetivo y también depende de tu gusto personal. Hay personas que prefieren los vinos jóvenes, los vinos cuando son más frutales, más frescos, más suaves. Incluso
Hay gente que prefiere los vinos cuando son muy tánicos, que son muy secos y que te dejan la lengua como lija. Hay gente que prefiere ese tipo de vinos y entonces los beben cuando son muy jóvenes o cuando están recién elaborados. Pero hay gente que prefiere los vinos que ya están un poco más evolucionados, en donde la fruta ya no predomina tanto, en donde a lo mejor los taninos ya se suavizaron y ya quedaron mucho más amables, donde la acidez también ya se equilibró perfectamente. Eso es bien importante, saber cuál es tu gusto personal, qué es lo que tú prefieres. Por ejemplo, los vinos dulces, los vinos de Tokai, por ejemplo, o los de Tokaji, o los vinos de Sauternes, por ejemplo, los Oportos. Estos vinos, sobre todo los Oportos Tawny, son vinos que pueden vivir muchos años. Entonces son vinos que puedes conservar y puedes guardar durante más tiempo que otros vinos. Si quieres, por ejemplo, para la fiesta de los 15 años de tu hija, te recomiendo que compres ese tipo de vinos, que compres un muy buen Oporto, un Oporto Tawny que sea de reserva o uno de los mejores Oportos Tawny que puedas conseguir, y ese es muy probablemente que sí llegue a esos 15 años en buen estado. Si quieres, por ejemplo, puedes también probar un Sauternes, un buen Sauternes o un buen Tokaji, pero estos son de precio mucho más elevado. Fuera de esos vinos, la verdad es que te recomiendo que los compres y los bebas. Sobre todo los vinos blancos y espumosos, esos son prácticamente de consumo inmediato porque además no tenemos la añada de elaboración o la añada de la cosecha. Y al no tener este dato es muy difícil saber cuánto tiene ya de vida o cuánto tiempo tiene en ese anaquel donde lo compraste. Así que normalmente esos vinos los compras y los bebes inmediatamente para no tener ahí el riesgo de que a lo mejor es un vino que estuvo mucho tiempo en el anaquel y tú, aunque lo hayas comprado y lo hayas bebido inmediatamente, pues ya pasó bastante tiempo en el anaquel y ya no está en buenas condiciones. Así que tomes en cuenta estos datos. Si quieres conservar vinos, lo puedes hacer, no por mucho tiempo y con ciertas condiciones y solamente ciertos vinos. Si te gustó este video, recuerda, déjanos un like, compártelo, suscríbete por favor, todo esto nos ayuda muchísimo. Espero tus comentarios, espero tus preguntas. Me gustaría saber más de lo que opinas de los videos, sobre qué temas te gustaría que platique, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.